Bienvenidos al canal de YouTube de Noticias Directas. En Rusia, que está a punto de perder la guerra de Ucrania, Vladimir Putin corre peligro de guerra civil. El presidente Vladimir Putin llevó al mundo y a su propia fortuna al borde de un abismo irreversible con su decisión de guerra. Si bien la devastadora realidad de la guerra unió a casi todo el mundo contra Rusia, el nombre común en el blanco de todos fue Putin. El informe que planteó Rusia, la silla de Putin está temblando. La invasión de Ucrania confundió mucho a Rusia. La decisión de Putin de invadir Ucrania provocó las reacciones no solo del mundo, sino también del propio pueblo, al que arrastró hacia un final desconocido. Las acusaciones de que habría una gran guerra de liderazgo en Rusia cayeron como una bomba en la agenda. Tras pronosticar que Rusia sería derrotada en Ucrania, bajo cualquier circunstancia, comenzó la carrera por derrocar al presidente Vladimir Putin. La crisis militar de Rusia ha llevado a una crisis de poder. La guerra política en Rusia ya ha comenzado. Putin, cuya estrategia de guerra en Ucrania ha sido ampliamente criticada, está a punto de perder su escaño. Se ha hablado entre bastidores de que es probable que Putin sea despedido si la guerra en Ucrania continúa saliendo mal. Según información obtenida de fuentes cercanas a su administración, se dice que cada vez se habla más de un futuro sin Putin. Rusia, que inició un ataque contra la integridad territorial de Ucrania a partir del 24 de febrero de 2022, dejaba atrás el 11º mes de la guerra, y era cuestión de curiosidad cuándo terminaría la guerra. La Rusia invasora, que atacó tanto a civiles como al ejército ucraniano, no ha podido adelantarse un paso a sus objetivos. Moscú, que planeaba tomar la capital de Ucrania, Kiev, en 48 horas, por el contrario, fracasó por completo al retirarse de los territorios ocupados. Se están haciendo planes de golpe interno en Rusia, que ha alejado de su posición el 24 de febrero. El presidente ruso Vladimir Putin ha admitido el fracaso del ejército ruso. También podemos decir que Putin entendió que el ejército ruso debería aprender de la derrota del ejército ucraniano. El hecho de que el ejército ruso, que se vio seriamente afectado en la guerra de Ucrania, tuviera dificultades y las operaciones que podía realizar sobre el terreno fueran bastante limitadas, paralizó la guerra para Rusia. Por otro lado, el ejército ruso, utilizando equipo militar de la Unión Soviética, no puede evitar los ataques del valiente ejército ucraniano y continúa retrocediendo. El presidente ruso Putin está oficialmente decepcionado con Ucrania. Expresando sus fracasos en la guerra en suelo ucraniano, el presidente ruso humilló públicamente al viceprimer ministro por no comprar más aviones. El presidente ruso Vladimir Putin expresó su decepción por los acontecimientos en Ucrania mientras regañaba a su colega del Kremlin. Putin acusó al viceprimer ministro Denis Manturov de no adquirir aviones militares y civiles para ayudar al esfuerzo bélico de Rusia. Enfurecido por la falta de cumplimiento de los contratos para los nuevos aviones civiles y militares, Putin apenas pudo contenerse. Si bien Rusia continúa siendo inadecuada en el frente militar, Putin también está buscando nuevas formas de progresar en Ucrania. Necesitando hacer cambios militares después de unos meses difíciles, Putin destituyó a Sergei Surovikin, apodado General Armagedón, de su puesto al frente de la guerra de Rusia en Ucrania, solo 3 meses después de asumir el cargo, y nombró a Valery Gerasimov para reemplazarlo. El comandante general Sergei Surovikin, junto con otros 2 generales, fue degradado a lugarteniente de Gerasimov. Oficialmente ordenada por el ministro de Defensa Sergei Shoigu, la reorganización contó con la aprobación expresa del presidente ruso Vladimir Putin y señaló que todavía tiene confianza en sus principales líderes militares, quienes han sido objetos de críticas generalizadas por el desempeño de los soldados en el conflicto. Gerasimov es uno de los aliados más confiables de Putin y una de las 3 personas que ayudaron a planificar la invasión rusa a Ucrania. Por otro lado, después de los fracasos en Ucrania, las voces contra el gobierno han comenzado a sonar más fuerte en Rusia recientemente. El presidente ruso Putin está tratando de proteger su escaño mientras contempla, por un lado, la invasión de Ucrania. Los internacionalistas se han vuelto más hostiles a las políticas del Kremlin en Ucrania. Vladimir Putin está al borde de un golpe palaciego. Es solo cuestión de tiempo antes de que Vladimir Putin sea derrocado en un golpe de Estado en el Kremlin, liderado por descontentos de línea dura. El lugar de Putin en la presidencia comenzó a volverse aún más inseguro. Entre los rumores se afirma que 2 grupos separados afiliados al líder de Wagner, Prigozhin, y al ministro de Defensa Shoigu están luchando por el liderazgo de Rusia.
Existe una rivalidad entre el fundador de Wagner, Yevgeny Prigozhin, quien también es amigo cercano de Putin, y el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, por el nuevo liderazgo del país. La agrupación de Prigozhin se opone a la agrupación en la que está incluido Shoigu. Ya han comenzado a luchar como una guerra feudal. Al mismo tiempo, se fortalecieron las afirmaciones de que Prigozhin comenzó a posicionarse no solo como un comandante de guerra, sino también como una figura pública y política. Los ultranacionalistas y los extremistas de línea dura, que no se oponen a la guerra pero no están de acuerdo con la forma en la que la están dirigiendo, quieren echarle la culpa a Putin y sacarlo de su escaño. Se ha entendido que toda esta operación militar especial o guerra, que ahora se llama con otro nombre, no tiene ningún beneficio para la reputación de Rusia ni para la economía rusa. Por eso, otros grupos que podrían presionar a Vladimir Putin se sumaron al plan golpista. El ejército está absolutamente harto de la intervención personal de Putin. Es solo cuestión de tiempo antes de que veamos un golpe palaciego o un golpe del Kremlin bajo el liderazgo de Gerasimov, si pueden idear un plan y coraje moral. El ejército ruso se encuentra en una situación desesperada, ya que la corrupción en su sistema de suministros le ha proporcionado armas de una calidad claramente inferior a las armas occidentales. Los soldados rusos acusan al presidente ruso Vladimir Putin y al alto mando militar ruso de dejarlos secos en una trinchera congelada, con suministros o atención médica. Los soldados rusos también expresan su creencia de que las acciones del comando socavan la capacidad del combate del ejército. Por otro lado, la ciudad de Soledar, donde actualmente se están produciendo los conflictos más candentes, es un importante campo de batalla y Rusia lucha por su primera ganancia significativa de territorio en meses. Parece una dura victoria para el Kremlin. La guerra de Rusia para capturar Soledar también se producirá a expensas de que los rusos inflijan grandes pérdidas y la destrucción total de su territorio reclamado. En sus declaraciones, el gobernador de Donetsk de Ucrania, Pavlo Krylenko, afirmó que más de 100 soldados rusos murieron en la batalla de Soledar en las últimas 24 horas. Krylenko dijo que las fuerzas rusas bombardearon una docena de pueblos y aldeas en la región el otro día, mientras que los rusos literalmente caminaron sobre los cuerpos de sus propios soldados y quemaron todo a su paso. Las fuerzas rusas están utilizando morteros y cohetes para bombardear Soledad en un asalto implacable después de que los reveses militares hayan convertido lo que el Kremlin esperaba que fuera una victoria rápida en una aplastante guerra de desgaste que tuvo que terminar durante casi 11 meses. Mientras los rusos continúan con sus ataques, los civiles intentan sobrevivir en medio de esta masacre. La caída de Soledar se ve como una recompensa para un Kremlin que ha añorado buenas noticias del campo de batalla en los últimos meses, tras perder la importante ciudad de Kherson en diciembre. También planea proporcionar un trampolín para que las tropas rusas conquisten otras partes de la provincia oriental de Donetsk que permanecen bajo control ucraniano, en particular la cercana ciudad estratégica de Bakhmut. Estos sueños de Rusia se interpretan como las últimas esperanzas de un país que está a punto de perder la guerra. Por otro lado, los aliados ucranianos enfatizan que seguirán apoyando a Ucrania hasta que se logre la victoria contra Rusia y se restablezca la paz en Europa. El presidente francés Emmanuel Macron anunció que Francia suministrará a Ucrania tanques ligeros y continuará apoyando la defensa aérea. También se afirma que Estados Unidos comenzará a enviar vehículos de combate blindados ligeros a Ucrania. La disposición de Estados Unidos de enviar vehículos blindados tipo Bradley fue confirmada por el presidente Joe Biden. Alemania también anunció que suministrará a Ucrania sistemas de defensa aérea y vehículos blindados de combate. Se ha confirmado que Alemania suministrará a Ucrania el sistema de defensa aérea Patriot y vehículos blindados de combate tipo Marder. Si quieres seguir de cerca los últimos acontecimientos, no olvides suscribirte al canal. Gracias por mirarnos.